Se refiere a Samuel y cómo servía él a Dios delante de Elí. En cambio, al mismo tiempo, en los versículos 12 a 17, nos dice principalmente que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo meter un garfio en el perol, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí fueron escogidos como sacerdotes para servir en la casa de Dios y ofrecer sacrificios en el nombre del pueblo. Pero al ver estos versículos, claramente ellos no tenían ningún deseo espiritual, ni respeto, ni conocimiento de Dios. Probablemente estudiaron la ley, sabían recitar oraciones y ofrendar sacrificios, pero su título y posición eran solo para obtener su beneficio personal. Y como consecuencia, ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová y todo lo relacionado a Dios. Pero, ¿cómo fue que ellos llegaron a este punto siendo sacerdotes? Para ello necesitamos conocer la causa de las cosas. Todo tiene un origen y el pecado también lo tiene. Pues lo que hacen ellos ahora es solo la consecuencia de algo anterior. Pues vemos que la palabra dice, y era costumbre de los sacerdotes. Esto significa que durante mucho tiempo hicieron estas maldades, sin ningún reparo o reprimenda. De aquí debemos ver a Elí, el padre de ellos, pues el pecado de sus hijos es la consecuencia también de su propio pecado. Principalmente Elí dejó crecer a sus hijos sin ningún límite, siendo muy permisivo en todos los actos que hacía. El corazón de un padre es amar mucho a sus hijos. Sin embargo, el deber de un padre es cuidar y crecer bien la vida de sus hijos, y en ello está también su amor. Hoy en día muchos padres piensan que la felicidad de sus hijos radica en darles todo lo que piden. Así no hay reparo en llenarlos de muchas cosas, aunque éstas no sean para su edad. Pero esto no llega a ser bueno, pues se corre el riesgo de que no crezcan bien. Para crecer bien a los hijos, es muy importante primero enseñarles la Biblia y el negarse a sí mismos, para que su corazón esté dispuesto a sacrificar y ceder en cualquier momento, de manera que no sean atados a lo material o a su capricho. Ofni y Fines eran atados a su deseo. Así tomaban aún a la fuerza lo que les gustaba. Su corazón, en lugar de ser como de un sacerdote que sirve, que carga el pecado del pueblo y sacrifica, era el corazón como de príncipe muy egoísta, buscando satisfacer su propia vida, sin importar la de los demás. Y principalmente, el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciar las cosas de Dios fue su pecado más grande, pues no tenían ni servían a Dios como a Dios. De esta forma, ellos cometieron el grave pecado ante Dios. De aquí debemos aprender y reconocer cuán importante es todo lo referente a Dios, sobre todo para aquellos que siguen a Dios y son líderes de su iglesia. Pues tener la relación correcta con Dios es la base para crecer como los siervos útiles en su iglesia. Para esto debemos guardar 2 puntos mínimos en nuestra relación con Dios, para no ser como Ofni ni Fines. Primero, guardar la ofrenda con fidelidad. Aunque en VF no lo enfatizamos, esta es una base de la relación con Dios. Cuando ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios,
antes que en las cosas materiales, por medio de ofrendar fielmente, Dios guardará y bendecirá nuestra vida. En realidad, Dios quiere nuestro corazón y que no estemos atados a lo material y a este mundo, como lo menciona Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Conforme a este versículo, vemos que la bendición de Dios es mucho más grande que nuestra ofrenda. Así, reconociendo esto y que la palabra de Dios es la verdad, cumpliéndose toda ella, nosotros podemos ofrendar buscando agradar a Dios, y Dios también fielmente nos proveerá de todo lo necesario, abundando en su gracia. Segundo, el servicio dominical. Desde Génesis, Dios apartó y santificó el séptimo día para reposar con su creación, siendo el tiempo muy especial para Dios. No obstante, la bendición mayor es para nosotros, pues en el día de reposo recibimos la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, alabando a Dios y recordando su gracia y perdón, por lo cual estar presentes puntualmente con el corazón dispuesto y arrepentido es también una muestra de nuestra relación con Dios. En cambio, si llegamos tarde o pensamos que solo el tiempo del mensaje es importante, entonces menospreciamos las cosas de Dios y nuestra relación con Dios se va deteriorando, hasta terminar por alejarnos de Dios. Mejor, todos participemos en el servicio dominical con puntualidad, recordando que es el tiempo de estar con Dios, recibiendo su palabra, su amor, su perdón y su gracia en nuestra vida. Ahora bien, en los siguientes versículos podemos ver cómo el pecado de Ofni y Fines crecía cada vez más. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí trató de ayudar a sus hijos, pero ya era muy difícil corregirlos, principalmente porque Elí tampoco se había arrepentido de su pecado. No obstante, Elí, al ver la maldad de ellos, debía hacer lo necesario para que su pecado no creciera y no viniera mayor maldición. Pero no lo hizo, pues tampoco buscó quitar a sus hijos de su sitio para establecer a los hombres dignos del sacerdocio. Sin embargo, Dios ya había resuelto hacerlos morir por la maldad de ellos. Pero antes de juzgar a Elí y a sus hijos, Dios les dio una oportunidad para arrepentirse, enviando a sus siervos, a su siervo, en los versículos 27 a 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? En realidad, este resultado de la vida de Ofni y Fines es solo la consecuencia del pecado de Elí, pues él mismo no guardó la gracia, olvidando y menospreciando el servicio sacerdotal
que Dios le había dado a sus padres. Su pecado principal fue amar a sus hijos más que a Dios. Al cambiar su objeto de amor y adoración, Elí cambió el rumbo de su vida, de bendición a maldición, y su pecado continuó con sus hijos. Y en su propia palabra podemos ver que nunca les enseñó verdaderamente el privilegio y el significado del sacerdocio, que es el llamado muy especial de Dios. Porque el mismo Elí no conocía este significado. Como ya se mencionó, Dios había resuelto quitar la vida de Ofni y Finees, pero esta resolución fue tomada desde el capítulo 1, versículo 3. Esta palabra puede ser muy fuerte, pero la historia de Dios es hecha por Dios y Él es soberano y administrador de ella. Pero Dios pacientemente esperó antes de hacer su juicio. Ahora, viendo la soberanía de Dios y que ante Él no podemos ocultar o menospreciar nada, debemos temer, pues así como Dios puede establecer, Dios también puede cortarnos de su historia. Ser bendecido o maldecido es cuestión de nuestra actitud y nuestra fe delante de Dios y su palabra. Así, antes de traer el juicio a Elí y a sus hijos, Dios ya estaba preparando a un siervo suyo, digno para servir. No es raro que alternadamente a la historia de Elí también aparezca la de Samuel, como un gran contraste entre ellos. Mientras que Elí y sus hijos cometían el pecado, podemos ver en los versículos 11, 18 a 21 y 26 cómo Dios está previendo en la vida de Samuel un sacerdote. Miren los versículos 18 a 21 y después veamos el 26. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En estos versículos se menciona cómo Samuel ministraba en la presencia de Jehová e iba creciendo y era acepto delante de Dios. Pero esto tenía detrás una causa, pues Dios, al ver la interioridad de Ana como una mujer de fe y que ama mucho a Dios, la utilizó para enviar a Samuel. Además, Samuel era el joven que vivía delante de Dios. Es por esto que Dios bendijo abundantemente a Ana con muchos hijos y utiliza la vida de Samuel para su historia. Así, Dios prepara un remanente antes del juicio, como en los tiempos del diluvio, donde levantó a Noé y después juzgó al mundo. Dios es quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Por tanto, siempre debemos vivir obedeciendo y amando la palabra de Dios como la bendición verdadera para nuestra vida. Como conclusión al juicio de Elí, el versículo 30 menciona: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí aparecen las palabras: yo había dicho, y mas ahora ha dicho Jehová. Dios siempre habla con la verdad, y esta tiene el carácter de nunca cambiar. Sin embargo, Dios cambió su palabra. ¿Por qué lo hizo? Por justicia. Dios es verdadero y también justo,
La verdad y la justicia son una parte de la otra. La verdad tiene que ser justa y la justicia tiene que ser verdadera. La justicia y la verdad solo las podemos conocer a través del estudio de la Biblia y su aplicación en la vida práctica. De tal modo que al vivir con base en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios, llegamos a entender lo que es justo y verdadero, teniendo como resultado un razonamiento y entendimiento claro que no puede ser engañado y que evita el pecado, que se arrepiente y cambia todo nuestro interior, amando lo bueno, lo eterno, lo más grande, lo más valioso, lo santo, lo justo y verdadero. Elí y sus hijos no tenían el concepto de justicia, por lo que vivían sin conocer a Dios verdaderamente, y sus vidas fueron desechadas. Dios honra a los que le honran, es decir, a los que le aman y le buscan. Ellos son bendecidos por Dios, pero los que le desprecian serán tenidos en poco, porque ellos no conocen el valor de Dios y de su palabra. En los versículos 31 a 36 podemos ver cómo Elí y sus hijos tuvieron gran bendición de Dios, pero al menospreciar a Dios, ahora les trajo gran maldición. El resultado de su vida presente fue el juicio en su futuro, por lo que siempre debemos cuidar mucho nuestra vida cotidiana, pues aunque parece que no sucede nada, en realidad el cómo vivimos en el presente trae su consecuencia en el futuro. Nada es casualidad, y Dios es justo y soberano. En el versículo 35, Dios declara una doble profecía. Pues sí, está hablando de Samuel, especialmente en la última parte del versículo, pero también está profetizando acerca de Jesús como el verdadero sacerdote para Dios y para los hombres. En realidad, ningún humano puede cumplir fielmente el sacerdocio porque somos pecadores. Solo quien no tiene mancha de pecado puede ser el sumo sacerdote. Solo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Segunda parte, el llamamiento de Dios. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? El llamamiento de Dios. Del capítulo 3, versículo 1 al versículo 21. Dios ya había anunciado el juicio a Elí y a sus hijos. Ahora Dios crece la vida de Samuel para llamarlo como un sacerdote para el pueblo de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este versículo describe muy bien la grave situación de aquel tiempo. Pues como ya vimos, aún los sacerdotes eran corruptos, y el pueblo no tenía la palabra de Dios. No había quien estudiara la Biblia y sirviera la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está en el mundo, el pecado y la sombra de muerte dominan el mundo. En toda la Biblia, lo que más enfatiza a Dios es la palabra, pues por medio de ella el mundo puede tener esperanza, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios por medio de conocer a Jesús. Así, aunque la palabra escasea, es decir, estaba a punto de agotarse, Dios ya estaba trabajando dramáticamente en la vida de Samuel para ser el hombre de Dios que llevara la palabra a su pueblo ciego, miserable y sin esperanza. En este tiempo, el mundo vive con miedo, cubierto por la sombra de muerte, en medio del caos y la desesperanza. Pues más allá del peligro de una pandemia, el mundo no tiene la palabra de Dios. Por eso debemos predicar aún más el Evangelio y crecer a otros maestros de la Biblia para continuar el plan de salvación de Dios. Así la palabra de Dios prevalezca, dominando a nuestra sociedad, a México y a todo el mundo. Aunque hoy parece escasear la palabra, Dios quiere utilizarnos para extender su palabra a todo el mundo y alimentar a sus ovejas. Oro a Dios pueda utilizarnos como los instrumentos de su palabra y
y seamos los siervos fieles que predican el Evangelio en el tiempo de más necesidad. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. En ese momento el sacerdote era Elí, pero ya no era la lámpara de Dios. Su vida, así como sus ojos, comenzaban a oscurecerse debido a su pecado y falta de la palabra de Dios. Sin embargo, en el versículo 3 y 4 podemos ver que Dios tenía esperanza y dramáticamente, antes de que se apagase la lámpara que era Elí, Dios llamó a Samuel para continuar la historia como la lámpara de Dios y llevar al pueblo de Dios fuera de las tinieblas y la sombra de muerte. Ahora bien, aunque Samuel no sabía que era Dios quien le llamaba, él respondió: heme aquí. Esta palabra nos muestra cuál era el corazón de Samuel, que a diferencia de Elí, estaba bien dispuesto para servir y sacrificar para Dios. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Al llamar Dios a Samuel por su nombre, nos muestra cómo Dios lo conoce perfectamente, y que sin duda o equivocación lo llama a él personalmente. El llamado de Dios trae consigo el propósito y la misión, dando gran valor a nuestra vida. Quizá muchos esperan recibir el llamado de una gran compañía para trabajar ahí, como Google o Microsoft. Pero hoy, Dios nos llama para servir su historia como los hombres que Dios puede utilizar como instrumentos de bondad para la salvación de muchas vidas. Cuando atendemos el llamado de Dios, nos volvemos protagonistas de la historia y somos más importantes para nuestra nación que aún Andrés Manuel. Dios está buscando a los Samuel modernos que serán luz para nuestra generación. Para ello, tenemos que estar listos y dispuestos a escuchar su voz y a responder su llamado diciendo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo debemos responder? Habla. Porque tu siervo oye. Al atender el llamado, Dios le dijo a Samuel un mensaje muy especial: cómo iba a castigar a Elí y a su familia. El pecado de Elí fue que no amaba a Dios, fue que amaba más a Dios que a sus hijos. El pecado de Elí fue que no amaba más a Dios sino a sus hijos, y que no limitaba la iniquidad de sus hijos con las palabras de la verdad. ¿Cómo Dios habló tal historia acerca de su juicio sobre la familia de Elí a Samuel, que era quizá demasiado joven para llevar estas palabras? Pero desde el punto de vista de Dios, Samuel no era un simple niño. Era un siervo de Dios que se haría cargo de la misión de Elí y que pastorearía a su pueblo. Dios pensó en Samuel como un colaborador y como un siervo de Dios. En los versículos 15 a 17, Samuel meditó en el mensaje de Dios
Y cuando llegó el momento, habló la palabra de Dios a Elí, sin ocultarle nada, y confirmó la verdad de la palabra de Dios. Por lo general, las personas escuchan las palabras que les gustan, pero no escuchan las palabras que no les gustan. En ese sentido, nosotros debemos aprender de Samuel, quien siempre habló con la palabra de verdad. Hoy en día es muy difícil encontrar a las personas verdaderas, pues aún en el cristianismo, el principal problema es la hipocresía. Por eso, como algo muy importante, todos luchemos como Samuel para ser los siervos de la verdad y nos arrepintamos de toda nuestra mentira e hipocresía. Amén. En el versículo 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Después de escuchar la palabra del juicio inminente de Dios, Elí ya no hizo nada para arrepentirse él o sus hijos, porque pasando el tiempo se acostumbró a su vida de pecado y ahora ya no tiene fuerzas para arrepentirse y volver a Dios. Ya está resignado al juicio de Dios. Así podemos ver que cuando pasa el tiempo y en nada escuchamos y aplicamos la palabra de Dios, todo se vuelve costumbre: el pecado, la flojera, el adulterio, etc., matando nuestra conciencia, de manera que aún escuchando el mensaje del juicio ya no se puede arrepentir. En cambio, miren los versículos 19 a 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios estableció a Samuel como un sacerdote, como un nuevo sacerdote y siervo de la palabra de Dios. Ahora había gran diferencia con respecto al servicio de Elí, pues como vimos en el versículo 1, la palabra escaseaba. Pero ahora Samuel estudiaba la Biblia profundamente, siendo su palabra la palabra de Dios. Y ahora Samuel también salía a todo Israel para llevarles la palabra, apacentando al pueblo de Dios. Con el siervo verdadero de Dios regresa la palabra de Dios a los hombres. Y Dios ahora estaba con Samuel por medio de su palabra. Ser los siervos de la palabra es el método más eficaz para apacentar a las ovejas de Dios. Cuando nosotros, como Samuel, tomemos la palabra de Dios, sin dejar caer ni una a tierra, entonces Dios nos llevará a todo el mundo para apacentar a su pueblo, y Dios estará con nosotros. Oro a Dios, todos vivamos como Samuel en este tiempo de oscuridad que cubre al mundo, siendo los siervos llamados por Dios que predican el Evangelio. Oro a Dios, levante a muchos líderes espirituales que tienen una actitud absoluta hacia la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida de nuestro Señor Jesús. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por perdonar todo nuestro pecado. Señor, hoy aprendimos cuán importante es recibir la palabra y el llamado de Dios y ser utilizados como siervos para apacentar a tu pueblo. Señor, aún tenemos mucho de Ofni, de Fines, de Elí. Padre, somos grandes pecadores, pero ayúdanos, Señor, para arrepentirnos de todo nuestro pecado. Nadie quede o se acostumbre al pecado, Padre. Todos en nuestra conciencia podamos volver a Dios, podamos volver en sí, Padre, y viviendo como pequeño Samuel en este siglo. Padre, hoy el mundo está rodeado de la sombra de muerte, de las tinieblas. Mas, Padre, tu palabra es la luz y la verdad para todo el mundo. Ayúdanos para llevar esta palabra de salvación, de justicia, de esperanza, de verdad y de perdón a todas tus ovejas, Padre.
Permite que pronto todo esto sea restablecido, Señor, y podamos salir y predicar fielmente la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque levantas a muchos Samuel en este siglo. Ayúdanos para servir con este corazón absoluto ante la palabra de Dios. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje. Entonemos el himno 280, por favor. Jesucristo, para salvación.
Jesús. Gracias porque mediante Él podemos recibir la libertad espiritual. Oramos por estas ofrendas porque queremos que sean utilizadas para la misión de México, de la UNAM. En este tiempo difícil también nosotros queremos esperar y soportar la buena batalla, Señor. Y con toda disposición tener el pensamiento de la fe que te agrada. Y también oramos para predicar el Evangelio en la UNAM cuando sea restablecido el calendario. Y también oramos porque el Evangelio siga predicándose en todas las naciones. Oramos para que sean abiertas las universidades de Cuba, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Costa Rica, asimismo de todo el mundo, Padre Dios. Y oramos para ser partícipes de esta obra. Y muchas gracias porque nos llamaste a esto. Ayúdanos a avivarnos en el Espíritu. Y gracias, muchas gracias. Oramos esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a escuchar los anuncios con Pastor Raúl. No está bien conectado. Se apagó. Buenas tardes. Leamos capítulo 3, versículo 1 de Samuel. Juntos a las 3. 1, 2, 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí la palabra nos dice, y varias veces aparece, Samuel ministraba a Jehová. En nuestros tiempos, ahora por coronavirus, el mundo cae en tristeza, fatalismo, y se llena de sombras. Pero aquí podemos ver la buena voluntad de Dios a través de este evento. Nosotros no debemos caer en tristeza ni en desolación. Es mi idea, no sé si sea correcta o esté mal, pero yo pensando, el mundo giraba aceleradamente ya sin ninguna detención. La gente no tenía tiempo para meditar y pensar sobre su vida, tan llena de estrés, corriendo de un lado para otro. Todo así era en el mundo. Pero yo pienso que esto es buena voluntad de Dios para que cada quien en su vida haga un alto, reflexione, busque a Dios meditando mi vida, cómo está delante de Dios. Buena oportunidad para los humanos esto. Nosotros debemos de dar muchas gracias. Y también es buena oportunidad para nosotros para hincar nuestra vida delante de Dios. Nosotros debemos también, como aquí dice, Samuel ministraba a Jehová. Es una oportunidad para que nosotros crezcamos en nuestra relación personal e íntima con Dios. Nosotros debemos reconocernos cómo está nuestra situación espiritual en este tiempo. Dios nos está dando este tiempo para que crezcamos interiormente. Interiormente, aquí dice, Samuel ministra y la palabra de Dios escasea. Realmente la palabra de Dios escasea en nuestro tiempo. Aunque hay muchas iglesias, pero falta la palabra. Nosotros podemos crecer como esos Samuel. En este tiempo aprovechemos muy bien para excavar la palabra, para crecer como siervos de palabra, como siervos de oración. Dios quiere usarnos para ayudar a otros. No piense que es que no viene, no puedo darle estudio a uno personalmente. Es
es malo. No, ahí está la tecnología, usémosla para servir a Dios. El WhatsApp, el teléfono, podemos hacerlo. Muchos pueden abrir su corazón en este tiempo. No veamos esto malo, sino bueno. En esta nube de oscuridad está la luz de Dios atrás, para todo el mundo. Vamos a orar así que Dios nos crezca y nos dé su palabra como a Samuel. Pasando a los anuncios, yo creo ya todos saben, ¿no?, que se suspende el servicio presencial del 20 de marzo, ¿verdad? 20 de marzo a 20 de abril. Se suspende también café bíblico, estudio de grupo misionero va a grabar y miércoles miércoles solamente aquí. solo los que viven aquí. Miércoles se reúnen para estudiar con misionero Abraham, luego grabando Pastor Luis Ángel manda a los líderes y todos los líderes después de ahí manda a sus ovejas y a todos, ¿no? ¿Alguna anuncio? Reporte de 1 a 1 de cada líder de fraternidad, dando a Pastora Eunice y Pastora Aurora, que ellas como lunes hasta lunes yo recibiendo para que siempre oren. Entonces así todos reportando a su líder de fraternidad, luego líder reporte a Eunice y Aurora para que el misionero ore por las ovejas y todo lo que recibe la palabra, ¿no? Vamos a orar y terminamos con la oración del Señor. Padre Dios, gracias por su amor tan grande, tan lleno de misericordia y gracia para toda la humanidad. Gracias porque a través de esta pandemia usted nos muestra cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Padre Dios, así como Samuel ministraba delante de Jehová y crecía como el líder espiritual para servir a su pueblo, en este tiempo nos ayude a crecer como Samuel, nos ayude a excavar su palabra. Sobre todo, Padre, primeramente, ante esta palabra, nos ayude a arrepentirnos, quebrando nuestra rodilla, nuestro corazón ante su palabra, nos levante para servir su historia por amor a sus ovejas. Padre Dios, también bendiga y proteja a todos nuestros miembros, que nadie se contamine de este virus, que usted les proteja conforme a su palabra, guardando todo su cabello de su cabeza. Y Padre Dios, también a través de esto abra el corazón de sus ovejas, acepten su palabra, aún estudiando por teléfono, WhatsApp, usted siembre la palabra, la esperanza en su corazón. Padre Dios, le damos muchas gracias por todo esto, y bendiga y crezca y guarde a nuestros siervos, guarde la vida misionero José y María Ana, misionero Abraham y Sara Juan, continuamente les dé la palabra, la salud, la sabiduría para crecer a los líderes espirituales. Padre Dios, te lo pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.